Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido para capacitarnos de una manera continua a todos los que amamos esta profesión, la contaduría, y queremos desarrollarnos día a día en nuestra profesión. El día de hoy vamos a conversar un tema que no es Tribu CR, es un tema muy diferente. Yo sé que todos estos días hemos estado hablando de Tribu CR por todos los medios, pero hoy vamos a descansar un poquito de ese tema y vamos a conversar con Dunia Zamora Solano, que es la presidenta del Colegio de Contadores Públicos, que ya casi va a salir y duran 3 años el estar ahí, y adivinen qué, no ha venido al programa desde que iba de candidata. Claro, porque hasta ahora me invitan. Entonces, hoy está con nosotros. Entonces, le damos la bienvenida a doña Dunia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Ivette, por la invitación. Te lo agradezco montones. Muchísimas gracias, más bien, por aceptar la invitación y compartir con nosotros un tema que es las responsabilidades profesionales del contador público. Entonces, como hablábamos ahora, vamos a salir un poquito de Tribu CR, sí, que yo creo que usted anda con la carita igual que la mía, ¿verdad? Ya no queremos oír esa palabra. Entonces, vamos a descansar un poquito sobre ese tema y voy a comenzar con una experiencia que viví hace poco. Estaba viendo un folleto de una universidad X, ¿verdad? Ahí reconocida, donde explicaban que era contador público y privado. A mí casi me da algo cuando vi la explicación. Ajá. Entonces yo creo que parece mentira que en el 2025, ¿verdad?, estemos todavía con unas definiciones, es que mejor ni se la digo para que no le dé cólera, ¿verdad? Con unas definiciones casi como contestan los estudiantes. ¿Qué contesta el estudiante? Contador público del gobierno, contador privado es de las empresas. Eso es lo que siempre contestan los estudiantes. Y esa definición era muy parecida. Ay, entonces Dios. yo digo, ¿cómo puede ser posible que a esas alturas todavía haya tanta confusión entre lo que es un contador público y un contador privado? Entonces me gustaría que empezáramos explicando el perfil del contador público. A ver, vamos a hablar primero de qué es contaduría pública para poder hablar del perfil. Exacto. La contaduría pública es un área de conocimiento de las ciencias económicas que se especializa en 4 áreas. O sea, usted tiene que ser especialista en 4 cosas. Por eso decía una profesora mía, doña Olga Bolaños, que había que ser casi genio. Gerencia, finanzas, auditoría y contabilidad. O sea, un contador público tiene que dominar esas 4 áreas. En nuestro país, el ejercicio de la contaduría pública se fue desarrollando de manera diferenciada de otras jurisdicciones, de otras latitudes, y entonces en el país pues ejercemos, algunos son contadores públicos, decimos en general, cuando están ejerciendo nada más la gerencia y la parte financiera. Usted puede ser un contador público que ejerce en la parte de la contabilidad y necesita estar en el Colegio de Contadores Privados, o usted puede haber desarrollado la expertise en auditoría y ejercer desde el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica como contador público autorizado. Entonces lo que tenemos es un área de conocimiento que es la contaduría pública, donde si alcanzamos el desarrollo pleno del perfil, vamos a ser especialistas en esas 4 áreas: gerencia, finanzas, contabilidad y auditoría. Entonces eso es un contador público a nivel de una licenciatura, por supuesto, partiendo de que ha tenido una buena formación académica y el expertise, la experiencia para ejercer. Perfecto. La definición decía así: el contador privado es aquel que está, me dolió mucho la del privado, es aquel que está dentro de una empresa y se interesa solo por la parte financiera de esa empresa. Cambio, el contador público puede llevar contabilidades de diferentes empresas y asesorar muchas empresas. Por eso es contador público. Así decía, sí, así se lo resumo en mis palabras. Sí, muy alejado de la realidad, ¿verdad? Muy alejado de la realidad. Probablemente a veces las personas quieren explicar de alguna forma más sencilla y deformamos la definición. Exacto. ¿Verdad? Porque en realidad hay que entender
que una persona que alcanza un nivel de formación suficiente en las áreas, ¿verdad?, para ejercer, si usted es un contador público y usted alcanza el expertise, puede ejercer en las áreas donde está habilitado y ha alcanzado el expertise. Exactamente, entonces sí es bueno todavía aclarar, ¿verdad? Claro. Y específicamente que venga de su persona, que es la presidenta actual del Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Esa separación, ¿verdad? Sí, que porque no... el punto es que a veces como hay malas traducciones, por ejemplo, o no malas traducciones, hay traducciones muy literales, entonces incluso a veces cuando uno ve alguna traducción uno ve que dicen contabilidad, ahí no dice contabilidad, ahí dice contaduría, pero como no conocemos cuál es el sentido, la semántica con que se está usando la palabra, pues las traducciones no son correctas. Y eso se va viendo en diferentes normativas, en diferentes publicaciones. Igual pasa con el tema de los muchachos en la U. Yo a veces les pregunto ya a nivel de licenciatura, ¿qué estudia usted? Y me dice contabilidad. ¿No? Usted estudia contaduría pública. ¿verdad? La idea siempre del perfil es alcanzar el máximo de destrezas que ese perfil comprende. ¿verdad? Usted en el camino puede que se decida, por alguna razón X, no, yo no me interesa tener una formación plena en las 4 áreas, me interesa solo la parte gerencial, o me interesa solo la parte financiera, o me interesa solo la parte contable, y entonces toman esos carriles de salida que en nuestra legislación se permite y se regula dependiendo del área digamos, profesional en que usted va a ejercer. Exactamente. Hay muchos contadores privados que tienen todos los requerimientos para ser contador público, pero no llegan a tomar la decisión de ser contador público, ¿verdad? Y eso... Contador público autorizado, ¿te refieres a contador público de ciencias de la parte de ciencias Contador público autorizado. Y yo a veces les hago la pregunta y me dicen, es que no es mi área, o sea, yo escogí esta área. Sí. Entonces, y no es malo. No, no es malo, o sea, nadie, a ver, si todos somos licenciados, hablemos, entonces todos estamos en igualdad de condiciones, pero si usted además tiene la expertise en auditoría, pues entonces usted puede decidir ir al Colegio de Contadores Públicos o puede decidir que va a ir que no le gusta y que no le interesa desarrollar esa expertise, a usted le interesa es la parte contable y se van para ser un excelente controller o un contador general, lo que a usted le guste, y puede que ni siquiera le guste eso, puede que lo que le guste es la gerencia y las finanzas. Exactamente. Y termina ejerciendo en el área gerencial y financiero. ¿Qué es lo que a usted lo distingue? El nivel de profesionalismo y compromiso con que usted desarrolla sus labores, el nivel de responsabilidad con que usted tiene. Las funciones son eso, funciones que usted está habilitado para desarrollar, eso es todo. Doña, y usted que ha salido fuera de nuestras fronteras y ha visitado otros colegios profesionales, ¿por qué usted considera que en Costa Rica tenemos 2 colegios? Tenemos 3. ¿El de auditores internos? No, tenemos Ciencias 3. económicas. Ciencias económicas, porque la ley dice, a ver, vamos a tratar de recordar un poco cómo se desarrolla la profesión en el país. Primero se desarrolla lo que es el contador público autorizado, pero se veía la necesidad de contadores que se dedicaban solo a la contabilidad y que pudieran desarrollarlo de una manera pronta. Entonces se hace, como dicen, una salida alterna en la carretera, ¿verdad? Usted tiene una salida antes de llegar a la meta y se desvía y dice, bueno, entonces vamos a crear un colegio que incluso no le pedía a usted un nivel de bachillerato de licenciatura. Era un nivel técnico, porque lo que se requería primero era un nivel asistencial o un nivel en el que pudiera hacer nada más la parte contable. No interesaba que tuviera las 4 áreas de formación, solo interesaba que tuviera la parte contable y que se registrara por saber quién estaba realizando esa labor y que acreditara que tenía los conocimientos mínimos para desarrollar esa labor, solo esa labor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se desarrolla el Colegio de Contadores Privados. Por eso en el Colegio de Contadores Privados tenemos técnicos, diplomados, bachilleres, licenciados, doctores y máster, porque tenían esa salida lateral, e incluso hay quien la desarrolló después porque le gustó, ¿verdad? Conozco un ingeniero agrónomo que es contador privado, o sea, le gustó y fue y lo desarrolló. Sí, que salían técnicos del cole, se hacen contadores privados y después van a lo que les gusta. Y en el caso del fue al revés, es ingeniero agrónomo y le gustó ir a aprender para entender qué pasaba en la compañía, qué cosa más curiosa. Entonces, se da ese desarrollo y entonces ahí tenemos la ley
que regula el Colegio de Contadores Públicos y la ley que regula el Colegio de Contadores Privados. Pero en el tiempo se empezaban a ejercer las funciones de gerencia y de finanzas. Y los licenciados en Contaduría Pública que iban saliendo, los bachilleres, tenían que colegiarse. Pero resulta que no eran ni contadores privados ni contadores públicos autorizados, o sea, el perfil de licenciado con experiencia en auditoría. Entonces la legislación, el legislador establece que las personas que van a ejercer las áreas de gerencia y finanzas tienen que ir a ciencias económicas. Por eso en la ley de ciencias económicas dice, se incorpora al Colegio de Ciencias Económicas los graduados en Contaduría Pública, lo que no esté regulado por la ley 1038 y la ley del Colegio de Contadores Privados. Entonces, todo lo que no cubra la ley del Colegio de Contadores Públicos y todo lo que no cubra la ley del Colegio de Contadores Privados tiene la obligación legal de incorporarse al Colegio de Ciencias Económicas. Por eso, en nuestro país hay 3 colegios profesionales para regular el ejercicio de la contaduría pública. Y yo, Ivette, en mis años, que ya son bastantes, no he conocido otra jurisdicción con un esquema tan complejo para regular la profesión, porque en el resto de Latinoamérica, usted es un contador público autorizado y punto. Y si no alcanza ese perfil, en el camino entonces usted será el asistente, el tenedor. Se dan las separaciones en los otros colegios, en otros países, que digamos que yo llego hasta la contaduría privada, digámoslo así. Es que en nosotros países abierto. Es que en nosotros países tienes que alcanzar el nivel de contador público autorizado. O sea, no hay medios. No hay medios, solo es ese nivel. Y si usted quiere, si usted no alcanza ese nivel, usted será la persona pues que apoye ese servicio, será un tenedor, como se llamaban antes, ¿verdad? La persona que solo llevaba el registro, será un asistente, será un profesor. Y no se puede incorporar a esos colegios. No, pero tiene que alcanzar el nivel de un contador público autorizado. Nosotros somos, como solemos ser en Costa Rica, sui generis. ¿Verdad? Entonces, de hecho, y lo interesante es que nosotros podemos estar en los 3 colegios. Claro, yo estoy en los 3 colegios, ¿verdad? Porque uno, como vos decías muy acertadamente, aquí nadie es más o menos. Hacemos funciones diferentes, tenemos niveles mínimos de ejercicio profesional diferente, tenemos responsabilidades diferentes. Y yo, doña Zamora, hay días que firmo como contadora pública autorizada, pero hay otros días que firmo como doña Zamora, contadora pública, porque no estoy ejerciendo en ese momento, en ese instante, en ese acto como contadora pública autorizada. Por eso incluso, en mi caso, como yo soy de esos que pertenecen a los 3, yo tengo 2 membretes. ¿Y cuándo se firma como colegio de ciencias económicas? Cuando ejerzo como gerente, como financiera. Directa. Sí, entonces si yo voy a, por ejemplo, si yo voy a dar una consultoría en gerencia, yo uso el logo que dice doña Zamora Solano, contadora pública. O simplemente doña Zamora Solano. Sin el autorizado. Sí, pongo al pie consultora. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar claro que en la ley del Colegio de Contadores Públicos establece que yo solo puedo firmar como contadora pública autorizada cuando estoy ejerciendo como contadora pública autorizada. Entonces, para tratar de distinguir y evitar confusiones, es que tengo incluso separados los membretes, porque nunca es suficiente cuidarse para evitar malos entendidos. Pasa igual como cuando los colegas tienen 2 profesiones. Hace unos años, llegaba a la fiscalía del colegio una queja contra, vamos a decir, una persona X, ¿verdad? A Juancito, ¿no? ¿Verdad? Una persona X, porque consideraban que lo que él había dicho les estaba ofendiendo, les estaba molestando. El tema es que él estaba firmando como abogado, no como contador público autorizado. Si no está ejerciendo como contador público autorizado, yo no tengo potestad legal para poder, como colegio, llamar su atención eventualmente. Si ejerce como abogado, ¿a quién le compete? Es al colegio de abogados. Por eso es tan importante. Que ese es otro sombrero que están sacando los contadores. Abogados. Entonces hay algunos que están colegio de abogados, colegio de ciencias económicas, colegio de contadores públicos y públicos. Sí, y además hay colegas que son ingenieros industriales o que son ingenieros en tecnología de información. Son 3 áreas muy comunes en lo que es el Colegio de Contadores Públicos, que los colegas lo tengan como una segunda profesión. Y a eso agrega los que tienen docencia, los que tienen otras áreas. Es otro puntazo, ¿verdad? La parte de docencia. Y te hago todas esas preguntas porque primero tenemos que entender
en Costa Rica especialmente, ¿quién es el contador público autorizado? Entonces vamos al tema principal, nuestras responsabilidades como profesionales. A ver, el contador público autorizado es un federatario de la fe pública. Actúa en nombre del Estado costarricense y ese es el tema por el cual la ley es tan celosa de que yo solo firme como contador público autorizado cuando ejerzo como tal. O sea, yo voy a firmar como contador público autorizado cuando estoy ejerciendo la fe pública. Y el ser un federatario de la fe pública significa que ejerzo en nombre del Estado. Por eso el colegio no es un colegio gremial, es un colegio de federatarios de fe pública, actúa en nombre del Estado, que a su vez, por supuesto, se compone de todos los contadores públicos autorizados. Entonces tiene un doble rol, ¿verdad? Donde tiene además la capacidad de autorregulación de la profesión. Exactamente, y realmente yo recuerdo cuando uno estudiaba en la U, que uno decía, yo quiero llegar a ser contador público. Y todo el mundo le decían, es que son 3 años, es que son 2 años, la experiencia y que esto y lo otro. Y yo me acuerdo que en nuestros tiempos era como muy lejano, ¿verdad? Y yo siento que la universidad, los estudios han mejorado mucho, que están preparándonos para llegar a ser un contador público autorizado. Y yo siempre invito, sean contadores privados, primero. Si sacan un bachiller universitario, saquen el de contador privado, agarren experiencia y después ya se incorporan al colegio de contadores públicos y tienen los requerimientos, ¿verdad? No se brinquen, si pueden, háganlo, no pierdan oportunidades laborales. Así es. Porque es lo que más viene. Dunia, vienen muchos cambios normativos, empezando por Tribu CR. Vivimos. Bueno, vivimos el día a día muchos cambios normativos que yo ya ni sé ni cuántos llevamos, ¿verdad? Los cambios que hay actualmente, todos los días nos sale algo nuevo, yo creo, Así ¿verdad? Es. ¿Qué papel cumple ahora el contador público autorizado con relación al cambio tributario? Se lo han endosado mucho al contador privado, pero ¿está dentro del mismo papel del contador público autorizado? La pregunta es, ¿cómo está ejerciendo usted? ¿Cómo está ejerciendo usted? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y eso es lo que delimita su responsabilidad legal. A ver, si yo voy a hacer una certificación para efectos tributarios, incluso la ley me dice que yo tengo que aclararlo y consignarlo en la certificación. Tengo que decir que es un certificado para efectos tributarios. ¿Por qué? Porque tiene unas implicaciones legales en lo que estoy afirmando. Me tengo que tener presente que cuando yo emito, por ejemplo, una certificación, yo tengo una responsabilidad penal, una responsabilidad civil, una responsabilidad administrativa y en este último caso, una responsabilidad tributaria. Por lo tanto, esos 4 marcos legales me están aplicando y son marco de mi responsabilidad. Si yo ejerzo como contador privado, yo voy a tener presente que yo tengo que realizar una compilación y mis responsabilidades se enmarcan dentro de lo que está establecido en el Código de Comercio y en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Y por supuesto, en cualquiera de los escenarios, más la ley respectiva. Si yo ejerzo como gerente, mis responsabilidades están enmarcadas, por supuesto, por la ley respectiva y el Código Civil o Penal, dependiendo de lo que yo vaya a tener en las actuaciones y la materia tributaria. Entonces, yo tengo que saber cuál es el rol con el que yo estoy ejerciendo, porque de acuerdo a ese es mi marco. Si, por ejemplo, yo cometo con una actuación que sea violatoria del secreto profesional, a mí me castiga el Código Penal si yo estoy actuando como contador público autorizado, pero si yo, y no estoy en ninguna de las excepciones que tiene la ley, ¿verdad? Vale la aclaración. Mientras que si yo estoy como contador privado, yo lo que tengo es un contrato de confidencialidad y el secreto profesional y la confidencialidad no es lo mismo. Entonces, la confidencialidad no tiene castigo en el Código Penal, salvo por los términos en que se haya consignado en el contrato de confidencialidad. ¿Ves? Entonces, hay unas diferencias importantes, pero cuando yo hablo del Código Penal, lo asociamos con cárcel. Y todo el mundo sale corriendo. Claro, porque es que es muy bonito tener la fe pública. Es muy bonito. Es muy que le digan a uno que usted tiene fe pública. Y otro es la responsabilidad. La responsabilidad. Sí, yo me acuerdo de un caso de un colega lamentablemente hace cerca de 20, 21 años, que terminó siendo condenado a 6 meses de cárcel
a pagar una indemnización de 20 millones en aquella época, tomemos, ¿verdad? Y a 10 años de suspensión. Entonces, imagínese usted tener una suspensión de 10 años, ¿verdad? Imagínese hace 20 años pagar 20 millones de colones, imagínese 6 meses de cárcel. Y me acuerdo también del caso de un contador privado que suplantó a un contador público autorizado y entonces terminó siendo procesado también por falsedad ideológica para hacerse pasar por quien no era un federatario. Eso se tiene que presentar ante el Ministerio Público y también terminó con un tema de cárcel, ¿verdad? Que cuando es la primera falta usted puede pedir algunas medidas cautelares. Sí, pero ve la responsabilidad y de quien ejerce como contador público autorizado y por ejemplo lo que significaría suplantar a cualquier federatario. En el país, ejercer la fe pública se da por ley, entonces, por ejemplo, los médicos la tienen para el tema de cuando alguien se muere, el tema de los ingenieros topógrafos, ¿verdad? Entonces, hay algunas profesiones que por ley lo tienen y por eso tienen cierto perfil establecido. Doña Dunia, nos dice Mario Alberto Rivera, ¿qué puede realizar un CPA con la fe pública y qué no puede realizar con la fe pública? Puede realizar todo lo que la ley le permita, informes de atestiguamiento, auditorías, ¿verdad? Van a estar bajo la parte de la fe pública. Perfecto. Quiere decir, para que comprendan los que nos están escuchando y viendo por redes sociales, que la fe pública yo la obtengo cuando me incorporo al Colegio de Contadores Públicos y ya se me añade la palabrita autorizado. Autorizado. ¿Verdad? Por eso es que nos dicen el famoso CPA. Así es. Para todo, para todo, ¿verdad? Nos dicen los famosos CPAs, ¿verdad? Entonces, las responsabilidades, siguiendo con el punto. Y por eso, cuando yo actúo como contador público autorizado, yo distingo dos cosas que no siempre es lo mismo. A ver, yo distingo lo que es el cliente del patrocinador del servicio. Porque yo siempre tengo que recordar que yo velo por el interés público. O sea, si a mí Juan me contrata para hacerle una certificación de ingresos que va a presentar al banco Los Pollitos, yo tengo que identificar que mi cliente es Juan, pero el patrocinador de mis servicios es el banco. ¿Por quién velo yo? Por el banco. Porque ahí se representa el interés público. Por eso yo siempre en la prestación de servicios como contador público autorizado tengo que identificar quién es el cliente y quién es el patrocinador del servicio. Y por eso hacemos la carta de representación para que todas las partes entendamos que mi actuación es independiente cuando ejerzo la fe pública y que por tanto mi informe, por ejemplo, no está sujeto a que a alguien le guste. Está sujeto a que yo cumpla los términos contractuales, técnicos y legales del informe, pero no a que le guste a una persona la opinión. Habiendo yo cumplido el marco legal y técnico, si a usted no le parece mi opinión y yo ejercí correctamente ese marco legal y técnico, pues no hay razón para que, por ejemplo, usted no me pague mis honorarios. Tenemos responsabilidades éticas, legales y sociales. Así es. ¿Cuál sería un ejemplo de la parte social? El identificar el patrocinador del servicio y velar siempre por el interés público. ¿Verdad? Yo siempre voy a velar por el interés público. Eso es lo que yo voy a ir siempre a considerar el desarrollo del gremio, el contribuir con mi aporte, por ejemplo, a resolver conflictos cuando hacemos temas de peritajes y demás. Yo siempre tengo que pensar el efecto social de mi trabajo. Sí, porque igual estás representando todo el gremio. Así es, porque el colegio se define así en la ley. ¿Qué es el colegio? La suma de todos los agremiados. Porque recuerdo hace que un mes más o menos, no sé si viste esa noticia, que se le hizo la certificación a una persona y la persona no pudo pagar. Entonces, él dice que es que el banco tomó la decisión basada en la certificación del CPA, pero que él no tiene esa liquidez. Entonces la pregunta es, y habría que ver, bueno, los papeles de trabajo, ver la carta de representación, porque la persona tiene que haber hecho una declaración jurada. Por eso volvemos a que si yo ejercí conforme al marco técnico
ilegal, ¿verdad? Entonces, ya habría que revisar el caso en particular, porque a veces las personas pierden la memoria, no comprenden las cosas, no entienden la responsabilidad de lo que le dicen. Un recuerdo selectivo. Sí, y yo tenía, por ejemplo, la experiencia de recibir una persona en la fiscalía del colegio hace unos años diciéndome que venía a poner una denuncia. ¿Y cuál es la razón de poner usted su denuncia? Es que el CPA no escribe lo que yo le digo. ¿En serio? Sí. Ya me imagino su cara, doña, mejor no me lo imagino. Sonreír. ¿Qué más puede hacer? Es inocencia, ¿verdad? Porque igual yo he tenido la experiencia personal de que alguien se enoje porque considera que yo debería de estimarle en mayor cantidad sus ingresos. Le digo que no, y le digo además las implicaciones que puede ser, que pueda hasta perder la casa, que le pongan una cuota mayor. Fíjese que en ese caso, como 6 meses después me decía, era la hija de una conocida, le decía, mamá, doña tenía razón. Por dicha que no me hizo a mí caso, o sea, que no cedía a las presiones de ella. Porque ese es el tema de la independencia. La independencia existe como una salvaguarda frente al interés público y para el propio contador público autorizado, para que usted tenga una excusa legal de decirle a la suegra que no le puede hacer la certificación, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de las salvaguardas. Por eso las limitaciones son salvaguardas. Una salvaguarda es una medida técnica o legal que existe para protección del interés público, para prevenir conflictos de interés y para salvaguardar, para resguardar al profesional que ejerce la función. ¿Nuestro perfil como contadores públicos autorizados ha cambiado con el tiempo? Sí, claro. Hoy por hoy somos un socio en el sentido de que tenemos y se nos demanda más un aporte constructivo desde nuestros informes, desde nuestras aportaciones, sin caer en la coadministración cuando ejercemos la parte de auditoría. La responsabilidad social se nos exige más. O sea, ¿por qué se cambió el modelo de la opinión? El cambio en el modelo de la opinión responde a una demanda social. Vea, yo no quiero que usted me diga en el informe todo lo que usted hizo primero, dígame cuál fue la opinión, y por eso tenemos la opinión de primero. Al grano, como sí, dice uno. Eso no es un cambio de forma, eso es un cambio que responde a una demanda social, donde implica una serie de responsabilidades y donde quiere que usted sienta el compromiso de cara, o sea, sin excusas, dígame cuál es la opinión, ¿verdad? Sin mucho explicar, dígame qué es, cuál es la opinión que usted da. Y por eso es que uno como profesional tiene que entender dónde empieza y termina mi trabajo y si realmente yo estoy en condiciones de independencia, técnicas, de competencia, que son esas responsabilidades éticas para dar el servicio. Yo suelo ilustrarlo así. Si a mí me pregunta alguien que si puedo auditar el Banco Nacional, yo le digo que sí. Si me preguntan que si tengo las condiciones económicas para poder auditar el Banco Nacional, la respuesta es no. Por eso el Código de Ética dice que no solamente tengo que ser objetivo, no solamente tengo que ser independiente, sino que tengo que tener las condiciones de competencia y de capacidad para poder atender el encargo. Sí, realmente yo siento que, bueno, mis experiencias con los contadores públicos cuando estaba recién salida del colegio técnico, a mí me dieron un departamento muy joven, ¿verdad? Y uno que es medio matón, ¿verdad? Dijo que sí, ¿verdad? Sí, claro, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pero me hicieron auditoría, ¿verdad? No sabía entonces, lo que iba. uno chiquillo de 19 años, ¿verdad? Sí, y llegan los auditores, esos daban miedo. O sea, llegaban los auditores, todo el mundo se escondía. Bueno, es que también hasta la forma de vestir ha cambiado. Cuando yo empezaba en la práctica, por ejemplo, había un largo mínimo para la enagua. Era el largo de Chanel, claro. Puro colegio. Como puro colegio. Secundaria. ¿Por qué? Porque siempre aquella figura de neutralidad, de independencia, de imparcialidad y ese sentido de competencia y para generar confianza estaba asociado en ese modelo social a esos aspectos de forma, ¿verdad? Y son importantes, siguen siendo importantes. A usted le llega un auditor en chancletas, a eso voy. Usted no le va a comprar. Yo siento que el perfil en su vestimenta, en su seriedad, en su comportamiento dentro, fuera, uno siempre está cuidándose. Porque tiene que vender neutralidad, tiene que generar confianza, tiene que generar un aspecto de independencia y tiene que evitar conflictos o que se desvíe la atención. ¿Por qué suele ser sobrio o discreto?
para evitar que se desvíe la atención del tema sustancial o que por aspectos de forma, de su forma de vestir, usted de alguna manera pierda credibilidad o pierda prestancia en la comunicación de lo que usted está haciendo. Y eso vos lo ves cuando alguien llega y dice, no vio cómo está vestido, no vio esos aretes, no vio parecía un chilindrín, usted no vio aquello. ¿Por qué? Porque se distrae y entonces la discusión ya no es sobre el contenido del informe. La discusión es sobre quién es la persona. Que no le va lo que anda puesto. También, ¿verdad? Entonces empiezan a ver a la persona. Igual, si es una mujer muy bella y todo, depende cómo vista, ya eso, le distrae a todo el mundo en la oficina. Claro. Entonces, eso es... Y eso es normal, y yo digo que no ha cambiado, hay cosas que se han mantenido. Sí, no, y esa neutralidad, esa sobriedad es necesaria. Lo que pasa es que también hay más flexibilidad ahora. Por ejemplo, hace unos años, ciertas firmas no permitían que su equipo llegara en taxi a la empresa. Tenían que llegar en autobús, tenían que llegar en taxi o en automóvil, porque aparte de la confianza y la independencia y la imagen que se iba a buscar. Los hombres tenían que, de preferencia, tener juegos enteros. Desastre. Y nada de combinarlos en el mundo ideal, ¿verdad? O sea, el mismo traje, te puedes imaginar. Y ya después se dijo, bueno, con camisa de manga larga, la corbata, no necesariamente el saco, pero es ya parte de la evolución. Y aún así, yo siempre digo con este ejemplo, si usted le está doliendo mucho una muela y se está rabiando y usted llega a un lugar donde no conoce y abren dos puertas y los dos dicen dentista y le sale uno en chancletas con la camiseta sucia y las manos sin lavar y en el otro hay alguien con un jeans, con una camisa de 3 botones, una gabacha limpia, con zapatos cerrados, ¿a cuál entra usted? Al que se ve como cree uno que es. Así es, ¿por qué? Porque yo comunico y una de las cosas que tengo que generar como persona es confianza como contador público autorizado. Y la comunico desde mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi capacidad para expresarme y para analizar las situaciones. O sea, yo tengo en todo momento que generar credibilidad. Sin credibilidad no hay profesión. Exactamente. Nos dice don Roy, a ver si comprende la pregunta, dice, ¿qué problemas pasan los CPAs con los clientes que esconden o deforman la información que respalda al CPA en los casos? Mira, pueden verse envueltos en ese tipo de situaciones a que alguien considera que no dio un buen servicio y los demanden en materia civil o en materia penal o en materia administrativa, dependiendo de dónde vaya a imputarse, ¿verdad? Puede generar un conflicto. Por eso siempre en auditoría hay dos cosas importantes. Después de la independencia y revisar si soy capaz de dar el servicio, yo tengo que ir a revisar dos elementos importantes. Uno, que estemos claros en cuál es el tipo de servicio que usted me contrató. Un día esto me llama alguien y me dice que es una auditoría financiera y por lo que me expresa y me dice que quiere que le revise 15 meses y yo le digo, es que 15 meses no es un periodo contable. Y le explico, no es que usted quiere saber si algo se está manejando mal en el efectivo. Sí, doña Dunia, es que creemos que nos han estado tal vez haciendo algunas cosas no autorizadas con el efectivo. Entonces usted no quiere una auditoría financiera, usted quiere una auditoría forense. Entonces, esos son temas en los cuales a veces las personas contratan una auditoría financiera porque lo confunden con una auditoría forense. Y si bien yo voy a la segunda cosa, que yo siempre tengo que valorar, hacer una buena valoración de la aceptación del cliente o la continuidad o la retención del cliente. Porque si yo sospecho de que el nivel de fraude o la posibilidad de fraude es elevada o que su nivel de control interno no es adecuado y suficiente, yo no debería darle una auditoría financiera. Es que uno como auditor tiene que recomendar, como lo dice usted, ¿qué es lo que necesita su empresa? Lo que pasa lamentablemente es que muchas veces sacan los carteles, la gente no entiende de los diferentes tipos de servicios. Y quieren que le resuelvan la situación con una auditoría financiera. Una carta de gerencia. Entonces, y un dictamen. Sí, y están pidiendo algo que no es lo que necesita. Por eso es importante que se comprenda cuáles son los servicios de un contador público autorizado, cuáles son los tipos diferentes de auditoría que yo le puedo ofrecer. Y yo mismo como auditor comunicarlo y hacer ver esas situaciones.
De ahí la importancia de revisar los carteles, de revisar a quién audito y a quién no. A mí creo que todos, pero voy a hablar de mi experiencia para no ser infidente. A uno le ha tocado decirle a una persona, vea, es que con lo que usted me está describiendo y lo que yo estoy viendo, que usted me está mostrando sus estados financieros, yo creo que usted no está listo para una auditoría financiera. Yo lo he dicho también. Lo he dicho y lo he dicho en reuniones, dice, no es que considere que se está escondiendo algo en su contabilidad, pero no tiene el material que conforma un estado financiero para poder auditar. Así es, y entonces... Les recomiendo que hagan un diseño contable como corresponde según la normativa, cuando están preparados, ya se puede hacer. Claro, o que mejoren las políticas de control interno, porque Exacto. a veces tienen cosas muy buenas desde un punto de vista de política, pero la práctica no es buena porque no tiene un buen control interno. Exacto. Entonces, esas son las situaciones por las cuales un contador público autorizado, cuando se presenta una situación de, por ejemplo, cuando está haciendo una auditoría financiera, las normas le piden que valore la posibilidad de fraude. Porque si en el curso de la auditoría llega a creer que está en un ambiente fraudulento, tiene que tomar otras decisiones. Incluso puede tener que llegar a renunciar al encargo. Por eso ese tipo de situaciones se dejan consignadas muchas veces en la oferta o en las referencias normativas o en el contrato, porque hay que dejar claras esas cosas. De ahí la importancia de revisar bien a quién voy a auditar. Y es... Ser selectivo. Sí, así es. Nos dice don Mario Rivera, ¿cuál es su recomendación para hacer actualmente un CPA? Y yo le agregaría competitivo. Normativas en financieras, tecnologías, redes sociales, ideologías, o me falta algo, quito algo. Ay, don Mario. Le falta. Le podemos seguir sumando. Yo les suelo decir a los chicos en la U, como les digo yo por cariño, haga lo que a usted le gusta. Una vez y diga o piense cómo lo quiere hacer. Si usted quiere ser un contador público autorizado que se dedica a la práctica independiente, sí necesita algún conocimiento de redes sociales, pero no desgaste su tiempo en eso, o su fuerte en eso, porque así los servicios nuestros se venden por confianza. Entonces, las redes sociales te ayudan a proyectarte, pero no necesariamente generan la confianza la genera la referencia, la generan los servicios de asesoría, de capacitación. Entonces, primero que nada, yo tengo que hacer algo que a mí me guste y ser bueno en lo que yo hago, en eso que me gusta. Si a mí lo que me gusta y lo que se me da natural es la parte tributaria, vamos con lo tributario, que de por sí en cualquier área lo vas a necesitar. Exacto. Eso es un básico, hoy por hoy es un básico. Ya es parte de nosotros. Sí, la parte de tecnología de información, por ejemplo, es importante, no importa el nivel con que usted lo tenga, tiene que tener un mínimo de conocimiento en tecnología de información. Gerencial, por supuesto, y tener muy buen dominio de la técnica contable, porque si no, ustedes se lo van a bailar sin darse cuenta. Entonces, yo tengo que ver cuál es el área. Para la parte, por ejemplo, de redes sociales o demás, contratemos a alguien que yo sepa sí medirlo, que sepa medir que ese servicio tiene un retorno, que esa tarea, si es una persona de planta, yo sepa medir que realmente la están gestionando. Pero no es en lo que yo tengo que enfocar mi energía, porque si hay algo carísimo fuera del conocimiento es el tiempo. Sí. Entonces, una hora suya haciendo lo que a usted le gusta, dando una consultoría, genera más que una hora suya contestando el Facebook. Entonces, y eso no para, ni el Facebook, ni WhatsApp, ni... Yo uso el celular en silencio, porque si yo empiezo a contestar cada WhatsApp, no voy a trabajar. Exacto. Aunque a veces trabajo porque estoy atendiendo al cliente, pero no necesariamente. Y de un pronto a otro usted está como el perrito de Pavlov, digo yo. Y ahí fue por lo que lo puse en silencio hace muchos años. Y es que cada vez que suena, usted lo vuelve a ver. Sí. Interrumpe su flujo de trabajo. Y usted no puede seguir en paz porque será una emergencia, será algo que urge. Y tenemos un problema, a veces tener de frente al cliente, tener de frente a tu equipo. Y entonces no estás comunicándote bien, te sale más caro el reproceso de explicarles a ellos o la pérdida de confianza frente al cliente o que el cliente se sienta desatendido que haber atendido el bendito teléfono. Entonces, el que te envía un mensaje está pudiendo diferir el momento de atención.
quien tienes al frente no puedes diferir el momento de la atención. Entonces yo creo que una destreza importante de reflexionar sobre eso y durante esta semana, raíz de tribu, es la administración del tiempo. O sea, yo tengo que usar mis horas en lo que yo soy más productivo y tengo un mejor retorno. Porque al final, si yo ejerzo la práctica independiente, yo estoy dando un servicio, el servicio tiene que satisfacer las necesidades éticas, legales y sociales por las cuales se dan, y también las financieras, porque tributación me está esperando y los de la casa también. Hacer una balanza, decía una vez en una capacitación, nos decía, sí, la balanza existe, pero va a haber días que se va a ir más de un lado que para el otro. Es que es una mezcla. Pero hay que al final hacer la balanza. Tenés que tener un equilibrio. Pero como ahora tribu, nos está sacando las canas a todos, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? ¿Verdad? Más o menos. Ahí depende el tipo de cliente que cada uno tenga. Sí. Eso yo ya lo noté, depende del tipo de clientes. Exacto. A unos les ha ido súper bien, otros estamos ahí todavía en el camino, ¿verdad? Entonces yo siento que es dependiendo. Hay días de mucho trabajo, hay días de capacitarse, hay días de compartir, hay días de compartir entre colegas, pero todo es un equilibrio. Yo siento que tanto los CPAs como los CPIs tenemos que hacer un alto y hacer ese equilibrio en nuestras vidas, porque no todo es la profesión. A ver, usted sin Dios y sin salud no va a poder hacer. No puede salir adelante. Entonces, uno siempre tiene que tener claras. Y el equipo es uno. El equipo es uno. O sea, usted necesita salud mental, necesita ubicarse, serenarse muchas veces, entrar en el momento de descanso, de dormir, de comer. Yo a veces vacilo con los chiquillos cuando trabajaba en oficina porque yo los mandaba a almorzar, le decía, es que no es posible que usted no haya almorzado a esta hora. Sí. Es que me emocioné haciendo esto. Sí. No, yo necesito que usted almuerce. Y luego a la edad que yo tengo, y yo estoy sin gastritis y sin colitis. Y yo trabajo a veces hasta las 11, a vos te consta, de la noche, porque estoy resolviendo, porque tengo un ritmo como el tuyo, y la mayoría de nosotros en algún momento del mes tenemos que hacerlo. Exacto. Pero estoy sin gastritis y sin colitis, pero hay un tema de orden. Yo no me salto un desayuno normalmente, salvo que sea una situación excepcional. Yo no me salto el almuerzo, pero por ejemplo, el sedentarismo me ha pasado una factura, y entonces tuve que tener un tratamiento especial a raíz de la falta de ejercicio en algún momento de mi vida, y uno tiene que estar consciente de eso. Entonces podemos decir que parte de la responsabilidad de ser contador público autorizado es preocuparse por uno mismo. Ocuparse de uno mismo. O sea, usted siempre tiene que estar consciente de que usted es el equipo. Si aún tomando previsiones nos pasan cosas, ahora imagínate si no tomamos las previsiones, ¿qué nos puede suceder? Exacto. Ya casi nos vamos, Dunia, pero es que vieras que me están preguntando sobre los requisitos para ser contador público autorizado. Entonces nos dice David que si los puede enumerar. Pues no me lo sé de memoria, qué pena decirlo, pero yo tengo una memoria asociativa más que literal. Así que vamos a decir que en la página web del colegio usted puede encontrar el detalle y puede escribir y se le envíen. Incluso puede hacer una cita para que lo atiendan si usted tiene alguna duda en particular. Se resume en ser licenciado en contaduría pública, tener experiencia de 2 años en las áreas atinentes, auditoría, riesgo, ese tipo de áreas. Está descrito en el reglamento que está disponible en la página. Tener esa experiencia de los 2 años contados al término de su bachillerato o formación equivalente. Ser de una universidad, pues esperaría que costarricense. Si es del extranjero, tiene que tener el título reconocido por el CONARE para poder hacer el proceso de incorporación. Por supuesto, hacer todo el proceso de valoración de su expediente por parte de la comisión. Se recomienda a la Junta, si la Junta la aprueba, pasamos a la siguiente etapa, que es un seminario de ontología, y hacemos una prueba, no un examen, ¿verdad? Porque la gente confunde una prueba con un examen. Se hace una prueba comprensiva
y si todo ha salido bien, el último requisito va a ser juramentado, así en forma resumida. En forma resumida. Así que invito a todos los que ya están preparados para ser contadores públicos autorizados que hagan sus trámites. A veces los posponemos, que me lo digan a mí, los posponemos porque hay que sacar tiempo para sacar la información, las pruebas, el respaldo para que te acepten en la institución, pero vale la pena. O sea, yo sinceramente no me arrepiento de haber tomado ese día la decisión y decir, ya llegó el momento, ya llegó la hora, ya ahora sí tengo la experiencia, tengo el tiempo para dedicarme también a la contaduría pública y lo hice, pero sí, eso ya es decisión, ¿verdad? Y qué es lo que quiere prepararse, cada uno. exacto, prepararse para qué es lo que quiero yo cada uno. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, los profesores a veces no le explican eso a uno, ni en la universidad. Y estábamos terminando el bachillerato y una de las compañeras, que era más curiosa y más inquieta, dice, bueno, y ahora tenemos que ir a incorporarnos al colegio de contadores privados y al colegio de contadores públicos. Y yo, perdón, sí, a los dos. Sí, porque si vamos a ser contadores, y me acuerdo que fuimos a reunir los requisitos para ver qué era lo que cada uno. Y ahí yo misma tomé una decisión. Yo dije, bueno, a mí lo que me gusta es la auditoría. Y voy a irme por la auditoría. Y los gustos cambian. Hoy te diría que me entretengo mucho con los tributos, me encantan, sí, y me gusta mucho la parte de auditoría, y he disfrutado montones ser gerente. Y presidente. También, gracias a Dios y la confianza Dunia, en mis ya colegas. casi no termina el programa, pero quería decirte que esa tacita que está ahí es un recuerdo de los 10 años de experiencia contable. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y ese también es un presentito de parte del programa. Que Dios te bendiga. Y la oficina de contabilidad que tenemos. Y le damos gracias a Dios por haber sido parte de nuestro programa, porque ya has venido varias veces. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy y motivar a todos los que todavía no son contadores públicos y tienen requisitos, que se incorporen. Sí, así sea. Los esperamos con las puertas abiertas, cumpliendo los requisitos, todos son bienvenidos, ¿verdad? Es parte del crecimiento. Si a usted le gusta la auditoría y todo lo que eso implica, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos han seguido por medio de redes sociales y los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que somos Experiencia Contable y estamos todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Dunia. Muchísimas gracias a vos y al equipo.